Hola, soy Alejandro Javier García y me da mucha alegría que podamos compartir otro episodio de Inteligencia Artificial, en el cual vamos a seguir explorando los sistemas basados en conocimiento. En este nuevo episodio me voy a enfocar en los sistemas argumentativos. En particular te voy a contar sobre la programación lógica rebatible, a la cual llamamos cariñosamente DLP, por sus siglas en inglés. En la primera parte te adelanté que para dar una respuesta a una consulta, DLP va a analizar todos los argumentos que estén relacionados. Vimos cuál es la sintaxis de un programa lógico rebatible y también todos los detalles de la definición de argumento. Si todavía no viste la primera parte, te recomiendo fuertemente que lo hagas. Ahora, si ya la viste, sigamos adelante. Retomando nuestro ejemplo del programa lógico rebatible Merval, a continuación te voy a mostrar cómo es que los argumentos que se construyen de un programa se relacionan entre sí y cómo podremos determinar cuáles serán los argumentos aceptados y rechazados. En lo que sigue voy a usar una notación gráfica que va a ser muy útil para indicar cómo se relacionan un conjunto de argumentos. Como viste, un argumento tiene una única conclusión y requiere de una derivación que la sustente. Entonces voy a usar un triángulo como la forma gráfica de un argumento. La conclusión, generalmente abreviada, estará indicada en el vértice superior y el nombre del conjunto de reglas o nombre del argumento dentro del triángulo. Si un argumento parte de otro, que como vas a ver se llama subargumento, entonces será un triángulo que va a estar dentro de otro. A continuación te voy a contar los detalles de 5 relaciones que pueden ocurrir entre argumentos: desacuerdo, subargumento, ataque, preferencia y derrota. Antes de pasar a los detalles técnicos, te quiero hacer algunas observaciones que ya están insinuadas en el gráfico del ejemplo. El argumento A expresa una razón para la conclusión C y el argumento N una razón para no C. Los literales no C y C son conclusiones contradictorias y por lo tanto están en conflicto. Por lo tanto, N expresa una razón en contra de C y por otro lado A una razón en contra de no C. Los argumentos N y A están en conflicto y se atacan mutuamente, por eso estamos usando la doble flecha. Si R fuera preferido a X, entonces R derrota a X. Vamos a ver que derrota combina ataque y preferencia. Pero no ocurre lo inverso. Por eso es que vamos a usar una flecha simple. Todo ataque a un subargumento es un ataque al superargumento que lo contiene. Por esa razón, como R está en conflicto con un punto interno de N, entonces también lo está con N. Como R derrota a X y X es un subargumento de N, entonces vamos a ver que R también derrota a N. Si R derrota a N, entonces R indirectamente defiende a todo lo que N está atacando. Como R ataca a N, entonces R indirectamente defiende al argumento A. Si hubiera un subargumento D que ataque a R, entonces D indirectamente defendería a N y por lo tanto D indirectamente atacaría a A. El resumen anterior fue bastante intenso, pero no te preocupes, ahora vamos a explorar una a una las 5 relaciones entre argumentos y te voy a ir contando de a poco los detalles técnicos. Para esto voy a usar este nuevo programa lógico rebatible como ejemplo que tiene 2 hechos, 2 reglas estrictas y 4 reglas rebatibles. A partir de este programa Pi2 delta 2 se pueden construir varios argumentos, entre ellos el argumento A para la conclusión G, el argumento B para la conclusión F, el argumento C para la conclusión G y el argumento D para la conclusión E. Con estos ejemplos ya te puedo mostrar y presentar una de las relaciones más básicas entre argumentos, la noción de conflicto o desacuerdo. Dado un programa lógico rebatible, pi delta, dos argumentos van a estar en desacuerdo, también llamado en conflicto, si el conjunto formado por pi y las conclusiones de estos dos argumentos es un conjunto contradictorio. Esto quiere decir que deriva dos literales complementarios. Por ejemplo, el argumento A para la conclusión G y el argumento C para la conclusión no G
están en desacuerdo, ya que a partir de pi2 y el conjunto de las dos conclusiones es posible derivar dos literales complementarios, lo cual es bastante obvio porque ya las conclusiones eran literales complementarios. Los argumentos A para la conclusión G y B para la conclusión F también están en desacuerdo, ya que el conjunto pi2 unido F y G es un conjunto contradictorio, ya que es posible derivar a partir de esta unión los literales P y no P. Si observás, en el programa pi2 hay dos reglas estrictas. A partir de G, que es la conclusión de A, se puede derivar no P. Y a partir de F, que es la conclusión de B, se puede derivar P. Por lo tanto, al unir las conclusiones de los argumentos A y B con el conjunto pi2, tenemos un conjunto contradictorio. Y estos dos argumentos están en desacuerdo o están en conflicto. Una observación interesante para agregar en este momento es que a partir del programa pi2 delta 2, el conjunto de reglas rebatibles A permite construir un argumento para la conclusión no P a través de la regla estricta que hay en el programa P2, y el conjunto B permite construir un argumento para la conclusión P también utilizando una regla estricta del programa P2. Claramente los dos argumentos que acabamos de construir también están en conflicto porque sustentan literales complementarios. Veamos ahora otra de las relaciones básicas entre argumentos. Un argumento S para la conclusión Q es un subargumento de A para la conclusión H si se cumple que S es un subconjunto de A. Observa que el conjunto B con conclusión F es un subargumento propio del argumento D para E. ¿Por qué? Porque la regla rebatible que está en B está incluida dentro del conjunto D. De forma gráfica lo que vamos a introducir es un triángulo que está insertado dentro del otro. Observa además que todo argumento es un subargumento de sí mismo. Por ejemplo, A para la conclusión G es un subargumento también de A para la conclusión G. Las dos relaciones que vimos antes de subargumento y desacuerdo nos van a permitir definir cuándo un argumento ataca o contraargumenta a otro. Formalmente decimos que un argumento B para una conclusión P ataca o contraargumenta a un argumento A para una conclusión H si existe un subargumento S de A, llamado subargumento de desacuerdo, tal que B y S están en desacuerdo. Observa que el subargumento S podría ser el propio argumento A, y al literal Q generalmente lo llamamos punto de ataque. Veamos algunos ejemplos. Los argumentos A y C que habíamos estado analizando se atacan mutuamente. Los argumentos A y B también se atacan uno al otro, ya que G y F unido a pi es un conjunto contradictorio. Finalmente, el argumento A ataca al argumento D con un subargumento de desacuerdo que es B, ya que B es un subargumento de D. Observa que la noción de ataque nos permite definir claramente el conflicto entre pares de argumentos, ya sea porque tienen conclusiones contradictorias, como A y C, o bien porque están atacando a un punto interno, como A cuando ataca a D, que lo ataca en un punto interno F, que es el subargumento de desacuerdo B. Como habrás observado, cuando un argumento como A ataca a otro argumento en un punto interno, también es atacado por el subargumento de desacuerdo, es decir, A ataca a D, pero A y B se atacan mutuamente. Para ver cuál argumento resulta vencedor entre un par de argumentos, lo que tenemos que hacer ahora es definir una noción de preferencia entre argumentos. Se han estudiado y propuesto muchas formas diferentes de comparar argumentos. Aunque en DLP se necesita de una preferencia entre argumentos para poder decidir qué conclusión es la que prevalece ante un conflicto, DLP no impone ningún criterio en particular para comparar argumentos. Esto es, se puede utilizar el orden entre argumentos que sea más adecuado para la aplicación que estás desarrollando. Te voy a mostrar un ejemplo de un criterio bastante común para comparar argumentos.
Este criterio se basa en un orden entre las reglas rebatibles del programa. Por ejemplo, ahí podés ver un orden entre algunas de las reglas del conjunto delta 2. Para este programa en particular, se decidió que la regla que tiene cabeza no G tenga mayor prioridad o sea considerada mejor que la regla que tiene cabeza G. De igual manera, esta última regla, la que tiene cabeza G, es considerada con mayor prioridad o mejor que la regla que tiene cabeza E. Es importante destacar que el orden es sobre las reglas rebatibles, ya que se asume que las reglas estrictas son reglas que no tienen excepciones. Observa que no necesita ser un orden total y que en este caso solo algunas reglas están comparadas. En base a este orden parcial entre reglas del programa, vamos a definir un criterio de preferencia entre argumentos llamado prioridad entre reglas. El criterio se define de la siguiente manera. Un argumento n es preferido a otro argumento a si se cumplen estas dos condiciones. N tiene al menos una regla mejor que una regla de A y A no tiene ninguna regla que sea mejor a una de N. Por ejemplo, el argumento C es preferido al argumento A, ya que se cumple la condición 1. Hay una regla, que es la única que tiene el argumento C, que es mejor que la única regla que tiene el argumento A. Observa, eso está en el orden que compara las reglas. La regla que tiene cabeza no G es mejor que la regla que tiene cabeza G. Por lo tanto, se cumple la condición 1. Y también se cumple la condición 2, porque no hay ninguna regla en A que sea mejor que una regla de C. Por lo tanto, el argumento C es preferido al argumento A. Los argumentos C y D, por otro lado, no son comparables, porque no tenemos forma de comparar reglas de estos dos argumentos. Y lo mismo ocurre con los argumentos C y B, que también son incomparables. Observa que el argumento A es preferido al argumento D, ya que hay una regla en A que es mejor que una de las de D. Observa que la regla que tiene cabeza G, según el orden, es mejor que la regla que tiene cabeza E, que es una de las dos reglas de D. Y no se cumple la condición 2, ya que no hay ninguna regla en D que sea mejor que una de las de A. Por lo tanto, el argumento A es preferido, según este criterio de prioridad entre reglas, al argumento D. Y además, los argumentos A y B son incomparables si se usa este orden entre las reglas, porque no se puede establecer una preferencia entre alguna regla de A y otra de B. Como te estarás dando cuenta, si cambiamos el orden de preferencia entre las reglas, observa que ahí tenemos otro ejemplo, el orden 3, en el cual tenemos la regla que tiene como cabeza G es preferida a la regla que tiene como cabeza F. Entonces ahora con este nuevo orden entre reglas y utilizando este criterio de comparación entre argumentos, el argumento A es ahora preferido al argumento B, ya que hay una regla en A mejor que una de la de B, y también se cumple que no hay ninguna regla en B que sea mejor de una de A. Con este nuevo orden de reglas, ahora los argumentos A y C son incomparables. Es decir, este criterio, como te das cuenta, depende fuertemente del orden entre reglas rebatibles que se establezca en el programa. Y eso va a depender del dominio de aplicación en el cual estés usando este sistema. Ahora ya podemos ver la última de nuestras relaciones entre argumentos, que es la relación de derrota, que va a combinar la relación de ataque con la relación de preferencia. Como vamos a ver a continuación, la derrota puede ser propia o por bloqueo. Decimos que un argumento X derrota a otro argumento Y si X ataca a Y en un subargumento de desacuerdo S y se cumple una de estas dos condiciones. O bien, X es preferido a S y entonces X es un derrotador propio, o bien X no es comparable con el subargumento S y por lo tanto X es un derrotador por bloqueo. La relación de derrota, como ves, combina ataque y preferencia.
Observa que la preferencia es entre el argumento que ataca X y el subargumento de desacuerdo S. Veamos un ejemplo con el programa Pi2 delta 2 que estábamos analizando. En este caso vamos a utilizar el orden 3 entre las reglas de delta 2. Con esta comparación, A es un derrotador propio del argumento D, ya que A, para la conclusión G, ataca en el subargumento de desacuerdo B para F, y usando la comparación entre los argumentos, como A es preferido a B, entonces A es un derrotador propio, tanto de B como del argumento D, que es un superargumento de B. Por otro lado, C es un derrotador por bloqueo de A, y lo mismo ocurre a la inversa, A es un derrotador de bloqueo de C, ya que estos argumentos se atacan mutuamente, pero no son comparables. Según el orden 3, A y C son argumentos incomparables. Observad que no siempre que hay un ataque se transforma en una derrota. Por ejemplo, en el caso del A y C es un ataque mutuo y como son incomparables, hay una derrota por bloqueo. En el caso de A y B, como A es preferido a B, A es un derrotador propio para B, pero no ocurre lo inverso, ya que como A es preferido a B, B no se transforma en un derrotador para A pesar de que B ataca a A, pero no es un derrotador. Esta distinción entre derrotadores propios y derrotadores por bloqueo la va a utilizar el sistema en algo que te voy a contar más adelante. Te propongo ahora retomar el programa lógico rebatible Merval que te mostré al principio del episodio y utilizando el criterio prioridad entre reglas, determinar las preferencias y también las derrotas que hay entre los argumentos que están relacionados a la consulta comprar acciones ACME. Para comparar los argumentos voy a utilizar estas prioridades entre reglas rebatibles. La regla R2, que establece que una buena razón para no comprar acciones de una empresa es que ésta sea riesgosa, tendrá mayor prioridad que la regla R1 que establece que una razón para comprar acciones es que éstas estén a buen precio. Además, la regla R7 será preferida a la regla R5. Observa que R5 establece que una empresa en fusión es una empresa riesgosa, mientras que R7 establece una excepción cuando la empresa está en fusión con una empresa fuerte. En este ejemplo, las prioridades entre las reglas rebatibles podrían provenir de la consulta a expertos en el dominio del mercado de valores. Como ya te había mostrado antes, tenemos al argumento A, que sustenta una razón para comprar acciones ACME, formado por las reglas instanciadas R1 y R3. Por otro lado, tenemos al argumento N, que sustenta la conclusión no comprar acciones ACME, y utiliza instancias de las reglas R2 y R5. Como la regla R2 es preferida a R1 según nuestro orden de prioridad entre reglas, entonces el argumento N será preferido al argumento A, y por lo tanto N es un derrotador propio para A. Como recordarás, el argumento N tiene una conclusión intermedia, que es la conclusión riesgosa ACME, y el argumento X, que concluye riesgosa ACME, es un subargumento de N. Esta conclusión, riesgosa ACME, es un posible punto de ataque. También recordarás que existe un argumento que sustenta que ACME no es riesgosa, es el argumento R, que utiliza la regla R7 instanciada, y como R7, según este orden de prioridad entre reglas, es preferida a R5, entonces R es preferido al argumento X, y por lo tanto R es una derrota propia para X y también para N, porque N es un superargumento de X. Como R derrota a N, entonces, como vimos antes, R defiende de alguna manera al argumento A, que sustentaba comprar acciones ACME. Ahora te voy a contar todos los detalles técnicos de la inferencia argumentativa que utiliza DLP para obtener una respuesta ante una consulta, teniendo en cuenta todos los argumentos relacionados con la consulta. Vas a ver que en este ejemplo, como el argumento R derrota a N y entonces defiende A se va a transformar en una garantía para la conclusión comprar acciones ACME, y la respuesta que va a dar DLP
en este programa a esa consulta va a ser que sí, que conviene comprar acciones de Apple. Antes de pasar al otro tema, me gustaría mostrarte un ejemplo donde hay derrotadores por bloqueos. Veamos qué ocurre con la consulta Buen Precio Skynet. En este caso, podemos construir el argumento B, que tiene una sola regla, que es una instancia de R3, que sustenta Buen Precio Skynet, y además el conjunto M, con la regla R4 instanciada, genera un argumento para no Buen Precio Skynet. Ahora tenemos dos argumentos que están en conflicto y se atacan mutuamente. Como en nuestro orden de prioridad entre reglas no hay ninguna relación entre R3 y R4, entonces no podemos establecer una preferencia entre el conjunto B y el conjunto M. Es decir, estos dos argumentos, que son contradictorios, no tienen ninguna preferencia entre ellos. Entonces se derrotan mutuamente por bloqueo. Ahora, cuando te muestre los detalles sobre la inferencia argumentativa, vas a ver que en ejemplos como el anterior se va a poder dar una respuesta afirmativa o negativa, pero va a haber casos como este donde va a haber una indecisión. En el próximo video, con la tercera y posiblemente la última parte de este episodio, te voy a mostrar todos los detalles sobre la inferencia argumentativa de DLP y cómo es que computa una respuesta, que va a poder ser sí, como la consulta va a estar garantizada, no, desconocido o indeciso. Pero todos esos conceptos los vamos a ver en un nuevo video, porque este episodio continuará. Realizado por Alejandro Javier García en los estudios en cuarentena en mi casa. Minasan, domo arigatou gozaimashita.